Muy buenas y que Dios los bendiga. El tema de hoy es un tema que sé que le va a agradar a muchas de esas tantas personas que adoran a los animales, sobre todo a los animales domésticos, ¿verdad? Nuestros perritos, los gatos, nuestros pajaritos. Es algo realmente piadoso y algo muy lindo, ¿verdad? Convivir con los animales. Pero hay una pregunta que me han hecho sobre todo niños a raíz de dos cuestiones. Niños y adultos. Sobre todo los niños preguntan si los perritos van al cielo y los adultos a raíz de que el Santo Padre Francisco, yo sigo siendo Santo Padre, su beatitud, su santidad, porque así nos tratamos. Incluso la Iglesia Católica conmigo ha tenido esa dispensa, ese tratamiento cuando estamos en temas que no son teológicos. Y en otros temas ya entonces nos llamamos de otra forma. Pero la mejor manera siempre es preservar el respeto, ¿cierto? Pero el Papa Francisco, ustedes saben que a veces mete la pata sin querer y nosotros siempre lo corregimos. No solo yo, sino otras iglesias ortodoxas también lo corrigen. Y es que él habló sobre el que las personas hoy apreciaban más la vida de un animal de compañía que de el ser humano. Incluso habló de una señora que le dijo, mire, bendígame al perrito. Y llevaba el perrito en su cartera. Esto a él le dio mucho dolor, se ofendió, hizo unas declaraciones un poco polémicas, búsquenlas. Yo no soy vocero de estas cosas, pero crea duda, crea incertidumbre. Por supuesto, las personas se acercan a mí, bueno, nuestra iglesia que cree. Yo digo, bueno, lo mismo que las demás ortodoxas y que la anglicana. No estamos fuera, no es que pensamos distinto, pero nos mantenemos dentro de un dogma de fe, dentro de una realidad bíblica. Es que los perros realmente no tienen alma ahora. Los que se sientan desilusionados con esta palabra. Alma es lo que tenemos, lo que ya expliqué. Un perrito no entiende poesía, no entiende un perrito ni un gatito. Bueno, vamos a hablar de los animales en general. No tienen el entendimiento que Dios sí dio en el hombre. Eso primeramente. Segundo, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Los animales no. Ahora, si les digo que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, porque su obra magna, el hombre, los animales de dónde salieron. Bueno, pues también fueron creados por Dios. Por tanto, tienen dentro una esencia vital que los conecta con el creador de todo, que es Dios. Por tanto, Dios también es padre de los animales y también los cuida y también los quiere. Ahora, no puede querer más al animal que a lo que él creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? En este tema vamos a hablar sobre todo de los sacrificios y estas cosas que siempre apuntan a otras religiones. Mire, el judaísmo primitivo, en el Antiguo Testamento, si usted se lo lee, se da cuenta que hay sacrificios y holocaustos a Dios todos los días de animales. Corderos, ovejas, se sacrificaba siempre en el templo. Y las personas me han preguntado, bueno, pero los judíos ya no lo hacen, porque ya ellos están de acuerdo con el maltrato animal. Y yo digo, no se equivoquen, que no es así. No se equivoquen, no es así. Los judíos hoy en día no practican sacrificios. ¿Por qué? Porque el arca de la alianza no se sabe dónde está y porque el templo de Salomón está destruido. Por tanto, sin templo y sin arca no se pueden llevar a cabo los sacrificios que lo hacen los de la casta de Leví. Por tanto, la historia del judaísmo pasó primero por la casta sacerdotal y al destruirse el templo y al desaparecer el arca, pues cayó esta responsabilidad de guiar sobre el rabinato, los famosos rabinos. Los rabinos son maestros de la ley, porque claro, no hay sacerdotes, porque no hay templo y porque no hay arca. Pero si hoy en día hubiese templo y hubiese arca, los judíos seguirían sacrificando y haciendo holocaustos diarios como está marcado por las leyes de Moisés
y se seguiría celebrando la Pascua sacrificando el corderito de un año sin defecto. Entonces no es que los judíos hayan dicho no vamos a sacrificar o estamos en contra de esa práctica que Moisés nos enseñó, sino que los judíos, al no tener templo y al no tener el arca de la alianza, pues ¿dónde van a sacrificar? Pero no confundan. Y como los judíos, muchas religiones animistas creyeron siempre en el poder revivificador de la sangre y del sacrificio como holocausto sagrado. Incluso busquen siempre la Biblia. Yo siempre les digo, lo que yo les digo, busquen la Biblia, lean el Antiguo Testamento, sobre todo el Éxodo, y verá que todos los días hace un sacrificio. Por tal pecado son 2 palomas, por tal 2 tórtolas, por el otro una oveja, por el otro una cabra, por el otro un buey, se van dando sacrificios diarios, expiatorios. Incluso a las palomas, dice, se les corta el cuello y se les rompe por las alas, pero sin desgarrarla, y se ponen al fuego porque este aroma es grato a Dios. O sea, el aroma del animal sacrificado y quemado es grato a Dios. ¿Qué sucede? Que como no hay templo y no hay arca, no hay sacerdotes, que son los que llevan la voz cantante en esta ceremonia. Al no estar los sacerdotes, pues no se puede ejercer sacrificio, porque el sacerdote tendría que ejercer el sacrificio donde esté el arca de la alianza en un templo, y no hay arca de la alianza ni hay templo. Por tanto, no hay sacerdote y cae todo en el rabinato, que lo que hace es dirigir la comunidad judía para que no pierda su esencia y mantenerlos a todos cohesionados. Pero si hoy hubiese templo y si hubiese arca de la alianza, se seguiría haciendo holocausto de animales y ofrecimiento de estos animales a Dios. O sea, que el Dios nuestro en un momento determinado, si vamos al Antiguo Testamento, se alimentaba de los panes, se alimentaba del incienso y se alimentaba del sacrificio animal. O sea, no es algo nuevo, ni la iglesia está ajena por sus raíces judaicas a esto. O sea, todas las religiones abrámicas han creído en el sacrificio animal. Y las animistas en el mismo sentido. Ahora, es una práctica que se va abandonando poco a poco, afortunadamente. Haciendo este paréntesis de que siempre se juzgan a las minorías o a las religiones más desfavorecidas como que son arcaicas, pues no, señores. El judaísmo, que es una joya, es una religión preciosa dentro de sus preceptos, dentro de lo que Moisés determinó que el sacrificio del holocausto de animales a Dios era grato. Y así aparece en todo el Éxodo. Lean el Éxodo y verán que nuestro Dios se complace con el aroma grato de este sacrificio. Por eso decía, si van a cumplir la ley, cúmplanla completa. No me vengan ahora con que cumplo una parte y otra no, sobre todo los que ponen el dedito en lo que les conviene, No, pon el dedito en Éxodo y va a ver todos los sacrificios de animales. Ahora, lo extraño de esto es lo que sucede con Noé cuando baja del arca. Es algo que debemos interpretar muy bien para entender a nuestras mascotas y para resolver esa pregunta del niño y esa pregunta del adulto. Miren, cuando Noé baja del arca, Dios le dice: no matéis ni tampoco comáis la carne de vuestras inocentes víctimas, no sea que os convirtáis en esclavos de Satanás, pues ese es el camino del sufrimiento y conduce hacia la muerte. Pero obedeced la voluntad de Dios para que sus ángeles os sirvan en el camino de la vida. Obedeced por tanto las palabras de Dios. He aquí os he dado toda hierba que produce semilla, que crece sobre la faz de la tierra, y todo árbol en el cual está el fruto de un árbol que produce semilla. Para ustedes será como carne. Y a todas las bestias de la tierra, y a toda ave del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, donde hay aliento de vida, doy toda hierba verde como carne. También la leche de todo lo que se mueve y que vive sobre la tierra será como carne para nosotros. Al igual que a ellos les he dado toda hierba verde, así os doy.
a vosotros su leche, pero la carne y la sangre que vivifica, vosotros no comeréis. Es una exhortación total a que no se a que esto no acontezca. Y perdón porque les dije que les estaba hablando de Noé. Ahora, de lo que les estaba hablando, errata, es del Evangelio apócrifo de Juan. Apócrifo, recuerden que no es falso. Significa que va contra un dogma, atenta contra un dogma tradicional de la iglesia. O sea, todo lo que la iglesia no haya tenido por tradición para la iglesia romana que no está en su tradición, se desecha. Entonces, retomo y ya les dije que esto lo he sacado del Evangelio apócrifo de Juan. Y ya les expliqué que apócrifo no es falso. Apócrifo solo significa que no está dentro de la tradición oral de la iglesia, pero es un texto verdadero. Por eso la iglesia no dice que apócrifo sea falso, sino que no se eligió para que estuviese en los cánones evangélicos porque tenía algunas contradicciones contra los 4 evangelios que tenían una cohesión más universal entre ellos. Pero fíjense, vamos a seguir con el Evangelio de Juan. Se llama apócrifo, Evangelio apócrifo de Juan, que dice: y la carne de los animales muertos en su cuerpo se convertirá en su propia tumba. Pues en verdad os digo que quien mata se mata a sí mismo, y quien come la carne de animales muertos come del cuerpo de la muerte, pues cada gota de su sangre se mezcla con la suya y la envenena. Su respiración es un hedor. Su carne se llena de forúnculos, sus huesos se convierten en yeso, sus intestinos se llenan de descomposición. Sus ojos se llenan de costras y sus oídos de ceras, y su muerte será la suya propia. Pues solamente en el servicio de vuestro Padre Celestial son vuestras deudas de 7 años perdonadas en 7 días, mientras que Satán no os perdona nada y debéis pagarle todo. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, herida por herida, vida por vida, muerte por muerte, pues el precio del pecado es la muerte. Ahora, en esto que Cristo habla de que no se coma carne, para que no se mate ninguna criatura, pues Dios nos ha dado a todos hierbas y plantas y todo, alguien le pregunta. Uno de los discípulos le dice: pero Moisés, que era el más grande de Israel, ¿ven lo que les decía? Moisés, que es el más grande de Israel, permitió a nuestros antepasados que comieran carne de bestias no impuras y prohibió la carne de bestias impuras, porque entonces nos prohíbes tú la carne de todas las bestias. ¿Cuál ley proviene de Dios? ¿La de Moisés o la tuya? ¿La de Moisés o la tuya? Y Jesús continuó. Incluso le hacen esta pregunta a Jesús, fíjense que o seguimos el Antiguo Testamento o seguimos lo que tú me estás diciendo. Y le preguntan así: Moisés, que era el más grande de Israel, nos dejó comer toda carne excepto de las bestias impuras. ¿Por qué entonces nos prohíbes tú la carne de todas las bestias? ¿Cuál ley proviene de Dios, la de Moisés o la tuya? Y Cristo dice: Dios ordenó a vuestros antepasados: no matarás, pero sus corazones se endurecieron y siguieron matando. Entonces Moisés quiso que por lo menos no mataran a los hombres, y les toleró que mataran a las bestias. Pero los corazones de vuestros antepasados se endurecieron aún más y mataron a hombres y a bestias por igual. Pero yo os digo: no matéis hombre ni bestia, ni siquiera el alimento que ponéis en vuestras bocas, porque si comes alimento vivo, él mismo os vivificará. Pero si matáis vuestro alimento, el alimento muerto os matará a vosotros también. Pues la vida proviene solo de la vida, y la muerte proviene siempre de la muerte. Pues todo lo que mata a vuestro alimento mata también a vuestros cuerpos, y todo aquello que mata a vuestros cuerpos mata también a vuestros espíritus. Vuestros cuerpos se convierten en lo que vuestros alimentos son, así como vuestros espíritus se convierten igualmente en lo que vuestros pensamientos son. Por lo tanto, comed siempre de la mesa de Dios, las frutas de los árboles, el grano y las hierbas del campo, la leche de las bestias y la miel de las abejas, porque todo lo que está más allá de esto es Satanás y conduce por el camino del pecado y de las enfermedades hasta la muerte.
Pero los alimentos que coméis de la abundante mesa de Dios os darán fortaleza y juventud a vuestros cuerpos, y nunca sufriréis enfermedad. Miren qué cosa tan interesante en el Evangelio apócrifo de Juan, es todo lo que les he leído. Por tanto, ya Cristo elimina el sacrificio y da a todos los animales, incluso a nosotros, un derecho, que es el de la vida. ¿Y por qué tienen los animales derecho a la vida? Porque ya aquí se ve que son criaturas de Dios, hechas por Dios. Ahora sí vamos a ir a Noé, al pacto de Dios con Noé. ¿Qué le dijo a Noé? Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. Temor significa respeto. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto, pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Y aquí se cambió el término y Cristo lo explica en el apócrifo de Juan. Este es el Antiguo Testamento y este es el Nuevo Testamento. El que les he leído anteriormente es el Nuevo Testamento, y ahora les leo el pacto de Dios con Noé, que es el Antiguo Testamento, para que ustedes contrasten estas informaciones y vean cómo Cristo lo que hace es dar un entendimiento razonable a lo que el Antiguo Testamento nos dice. Fíjense otra cosa más que Dios le dice: por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo: yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes, ¿no?, que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Con esto, ¿qué dice Dios? Que los animales, al ser creados por Él, también merecen una dignidad. Entonces, al ser creados por Él y merecer una dignidad, son criaturas de Dios y merecen dignidad y respeto. Así lo explica en el Antiguo Testamento, y después Cristo en el Nuevo Testamento, en el apócrifo de Juan, acaba explicando totalmente la dieta del ser humano, que debe ser solo una dieta frugal, una dieta en la que solo debemos alimentarnos del fruto de la tierra, que son las plantas, pero no de los animales. Con esto les quiero decir que incluso los animales han tenido siempre han tenido un intercambio muy lindo con el hombre. Sin embargo, como bien les decía, el apócrifo de Juan, esta parte de la iglesia la ha omitido porque en la última cena Jesús comió del cordero, lo cual nos dice que predicó una forma de alimentación, pero que en la Pascua se podría violar. Entonces la iglesia dijo: bueno, esto como que no acaba de cuajar, porque si celebró la Pascua con el cordero y las hierbas amargas y ha dicho que no se deben sacrificar animales, y sabemos que él predicaba un tipo de judaísmo distinto, pues ¿por qué celebra la Pascua? Y esa contradicción ha hecho que el apócrifo de Juan haya estado primero en un terreno válido y que después se haya descartado porque entraba en contradicción con estas cosas. Pero los animales siempre han tenido un sexto sentido. Recuerden la burrita que profetizaba. El ángel se le aparece y la burrita habla y profetiza. Estas cosas nos llevan a datos muy importantes.
Y es que el animal siempre ha estado presente en la vida del hombre, ayudándolo, siempre. Por otra parte, tenemos la experiencia vivida por los santos. San Antonio Abad, perdón, San Francisco de Asís, fueron santos que establecieron con los animales una bellísima relación. Se dice que San Francisco no promulgaba comer carne, no. En una carta él le dice a los hermanos que después de los grandes ayunos, por la pasión, por la cuaresma, que comiesen toda la carne que quisiesen, que necesitasen. Pero recuerden también que hay un problema médico. Aquí es que de la carne antes se extraían todos los nutrientes del ser humano. Por otra parte, sí se ha hablado siempre de la hipocresía con los animales. ¿Por qué? Porque mire, si usted mata un pollo o busca un pollo para darle de comer a su perro, usted está matando. Y ese perro también. O sea, que es una contrariedad que nos persigue el mundo animal. Porque el león se come entonces al ciervo, si Cristo dice que no debe ser así, y Dios mismo dice que le va a pedir cuenta incluso a los animales por la sangre que derramen de entre sus semejantes. Entonces, es una incoherencia declararme vegetariano o vegano, pero darle alimento de carne a mi perro, porque nos están hablando de que la vida debe ser preservada en toda la manifestación de la obra de Dios. Por tanto, ya habiendo leído el Antiguo Testamento y habiendo leído el Nuevo Testamento, ya leyeron lo que eran los apócrifos de Juan, y habiendo leído el pacto de Dios con Noé, ¿qué interpretación podemos decirle a ese niño que pregunta que si su perrito va a ir al cielo? Bueno, al ser una criatura de Dios, no está hecha a su imagen y semejanza, como lo somos los seres humanos, el hombre. Hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. A los demás los creó. Por lo cual el hombre tiene alma y esa alma debe encontrarse con su creador. Del polvo eres y el polvo volverás. Pero los animalitos son creados por Dios, igual que nosotros, con la diferencia de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de una divinidad, de Dios en toda su majestad. La única fotocopia, digámoslo así, de Dios es el ser humano, el hombre y la mujer. Creó, junto con los animales, también creó los ángeles y creó los espacios. Ahora, si Dios creó a los animales, pues entonces los animales pueden compartir el paraíso, porque estuvieron en el paraíso. Fíjense, Adán y Eva vivían en el paraíso, pero en el paraíso ya habían animales. Por tanto, todos los animales pueden ir al paraíso en el día del juicio final o después de su muerte. No su alma, sino que estarán también en el paraíso. Porque si dice que Dios creó las aguas, después creó todo lo demás, creó los animales y creó al hombre y la mujer y vivían todos en el paraíso, el hombre no pasaba necesidad porque tenía las bestias y tenía los animales, quiere decir que nuestros animales estuvieron en algún momento en el paraíso. Incluso cuando sale el diluvio, no acaba con los animales, al contrario, dice presérvalos y cuídalos. Entonces, a la pregunta de si los animales van al cielo en cuerpo y alma como los humanos, no. Ahora, que estuvieron en un momento determinado en el paraíso y podrían volver a él en su misma cualidad de bestia, de animal, pues sí, podría ser, ¿cómo no? Y hay muchas fuentes que nos aseguran que sí, y muchos estudios que nos aseguran que sí. Por tanto, el perrito va a volver a estar en el paraíso como perrito, el gatito como gatito, y nosotros estaremos en espiritualidad, como dijo Cristo, similares a los ángeles,
y seguiremos dominándolo todo. A las personas que preguntan sobre, ¿cuál es la postura de bendecir a los animales? Vamos a decir que ya la postura teológica de si van al cielo o no, ya la hemos comprendido. Aunque el animal vaya al cielo, el hombre seguirá siendo siempre mayor que el animal porque tiene un alma, es una imagen de Dios. Pero ese perrito de la tierra estará también después en el paraíso junto con nosotros. Pero nosotros incluso en el paraíso seguiremos dominándolos. O sea, tenemos ese poder de seguirlos gobernando y en este caso amándolos. Pero no van a estar ellos nunca por encima de nosotros, ni se convierten en angelitos los perritos, ni se convierten en más nada. El perrito sigue siendo perrito en esta tierra y estará también como perrito en el paraíso. Por tanto, en la resurrección universal, porque estuvieron una vez en el paraíso. Al estar una vez en el paraíso pueden volver a ir a él. O sea, pueden volver a ir. Y esta es una cuestión teológica, no es un dogma, es una investigación, es una investigación teológica, es un ofrecimiento teológico de que todos al final de los días tendremos que estar en la presencia de Dios, y en esa presencia de Dios tiene que estar todo lo que Él creó. Y si tiene que estar todo lo que Él creó, tienen que estar también los animales. A la pregunta de lo que sucedió con Francisco sobre el tema de los animales, mire, lo que sí se extrae del texto bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en los capítulos que he dicho, y olvidando los apócrifos podemos buscar otros más, y en el Antiguo otros tantos, es que existen derechos inalienables de la creación de Dios. Al ser los animales creados por Dios, y junto con los animales también los mares, los ríos, la tierra que tanto daño le hacemos, pues todo eso es obra de Dios. Por tanto, acabar con esto, hacerles daño, es ir contra Dios. Ahora, los animalitos sí tienen derecho a la vida y una dignidad, porque toda la obra de Dios es digna de veneración, es digna de querer y es digna de respetar. Ahora, el asunto es que el perro no puede ser superior al hombre, porque no, ya ahí sería una incompatibilidad, porque es que ni los ángeles son superiores al hombre. ¿Comprenden? Solo Dios es la cabeza del hombre. No puedo poner yo los intereses del perrito por encima de los míos. Ahí sí hay un confrontamiento muy grande, porque entonces seremos buenos con los perritos, pero con los seres humanos, ¿qué sucederá? Y por encima de nosotros solo Dios. Ahora, el perrito, el gatito, el animal doméstico, todo animal tiene derecho a la vida y derecho a una dignidad. Derecho a la dignidad significa no ser maltratado de ninguna forma, ser preservado, ser atendido. Eso le llamamos dignidad. Entonces con esto termino. Les haré después otro podcast sobre un perro que nadie recuerda, que ha quedado casi en el olvido, pero que fue un perrito muy, muy inteligente, y lo veremos en otro podcast. Entre tanto, ¿pueden los animales estar en el paraíso? Sí. ¿Por qué? Porque estaban en él antes de que el hombre fuese arrojado al abismo de la tierra, dura. Nos sacaron del paraíso donde vivíamos muy felices y nos echaron a patadas por nuestros errores. Pero ¿pueden estar los animales nuevamente en la presencia de Dios? Están todo el tiempo. El día de San Antonio Abad se bendicen los animales, y por ende ellos pueden estar en el paraíso, porque también Dios los creó a ellos en el paraíso, no los creó aparte, los creó en el paraíso. Y a la pregunta de si ¿qué podemos hacer? ¿Qué postura existe respecto a esto de si un animal puede ser como un niño? No, un animal no es un niño, pero merece vivir y merece ser su vida una vida digna. Por tanto, ni se maltratan, ni se matan, ni se agreden, ni se presionan. ¿Por qué? Porque son criaturas de Dios. Y debemos siempre respetar lo que Dios ha creado. Y el otro punto es que sí, pueden estar en el paraíso.
Con esto, que Dios los bendiga y hasta un próximo encuentro.